Hola a todos, hoy les vengo a traer otro ejercicio de programación orientada a objetos. Esta vez hay un ejercicio propuesto en clase por el profesor que es un programa con herencia. Bueno, nos propone el ejercicio que tenemos una clase animal con sus atributos, sus métodos y otras tres clases con las que se deriva la clase animal. La clase animal es la clase base. Se podría decir que es la clase suprema. Y estas clases serían sus hijos. O sea, esta es la clase animal, es la clase padre. La clase mamífero, la clase ave, la clase insecto son sus hijos, si se podría decir así. Cada uno de estos tienen sus propios atributos, o sea que son propios de esta clase. En la clase insectos tienen un atributo de que si vuela. En la clase ave tienen dos atributos, si es color de plumaje y soltura. Y en la clase mamífero tiene un tipo de mamífero. Bueno, de acá de todo esto lo pueden ustedes leer y ya saben. Para ir de un solo a la práctica, porque en la práctica se aprende mejor. Bueno, desde un inicio del programa es algo extenso. Bueno, acá empezamos. Nosotros creamos una clase animal. Esta clase animal va a tener cuatro atributos. La especie, el animal, el peso y la ubicación de su jaula o en qué número de jaula está. Creamos el constructor de todo esto. Una vez creando el constructor, creamos un, un método. Este método lo que nos va a hacer es leer los datos. Por ejemplo, acá decimos console.readline ingresar el nombre del animal y acá sí nosotros queremos ingresar el nombre. Bueno, y acá tenemos otro método propio de la clase animal. Por ejemplo, ¿qué clase de mamífero es? Una vez teniendo todo esto, vamos a la clase hijos. Después de haber creado la clase padre, creamos la clase mamífero. Y cómo heredamos los atributos de la clase padre a la clase hijo. Bueno, bastará con colocar estos dos puntos. Con estos dos puntos se podría decir que enlazamos los atributos de la clase padre a la clase hijo. Estos atributos de la clase padre ahora van a ser propios de los mamíferos. Bueno, una vez creando eso, lo que hacemos es crear un constructor. ¿Y cómo llamamos un constructor? El constructor de la clase padre a la clase hijo. Bueno, bastará con poner dos puntos base y estas serían las especies, el nombre, el peso y la jaula. Una vez teniendo este constructor con dos puntos base, llamamos al constructor de la clase padre. Una vez teniendo esto, lo que hacemos es hacer nuestro propio método en la clase hijo. Pero como van a ser clases diferentes, ¿cómo hacemos para poder modificar este método? Bueno, bastará con poner override. Lo que hace el override es modificar las propiedades de algún método de la clase. Porque si nos fijamos acá, es solo mamífero. Bueno, y con esto mandamos a imprimir por consola. Después de esto, bueno, acá agregué algo extra, porque un método propio de los mamíferos que pueden amamantar. Después de eso creamos la clase hijo 2. La clase ave 2 puntos animal. ¿Por qué hacemos estos dos puntos animal? Bueno, como dije anteriormente, estos dos puntos animal lo que hace es enlazar. Por ejemplo, se lo voy a explicar algo rápido en Paint. Bueno, esta es la clase padre. Bueno, debemos de saber algo que me di cuenta hace poco, de que acá está una clase suprema llamada Object. Esta clase Object es la clase cósmica, se puede decir en algunos libros, Object. Después de esta clase Object está debajo de la clase que estamos creando nosotros, la clase padre. Es la clase, sí, padre.
Pero esta clase padre tiene alguien más superior a ella, que es la clase object. Y esta clase, que es el animal, tiene sus hijos, que serían los mamíferos, las aves y los insectos. Y así se domina la jerarquía de las clases. Porque si nos fijamos acá, bueno, se lo voy a explicar más adelante. Por ejemplo, acá tenemos, volviendo a lo que había dicho, creamos nuestra clase, enlazamos la clase padre con la clase hijo, pero tenemos protect, estos van a tener sus atributos propios, como decía al inicio. Van a tener un color de plumaje, una altura máxima de vuelo. Llamamos el constructor, este, llamamos el constructor de la clase padre a la clase hijo, pero esto va a tener diferente. O sea, cuando enlazamos, solo enlazamos los atributos propios de la clase padre. Entonces, los atributos de los atributos de la clase ave van a estar solo en el método ave. Lo que está de izquierda, en la izquierda es solo de la clase ave. Y lo que está en la derecha son los atributos propios de la clase padre. Porque, por ejemplo, yo puedo poner acá color plumaje. Y me va a dar un error, perdón. Color plumaje. No sé qué pasó. Bueno. Y después de esto, lo que hacemos es almacenar las variables. Una vez dejando esto, bueno, acá se creó otro método propio de las aves, que estas pueden volar. Después de eso se mandó a imprimir. ¿Cómo podemos modificar, cómo podemos modificar métodos propios de una clase, de la clase padre? Como decía, con la palabra override antes del void. Con esto podemos modificar podemos modificar métodos. Como podemos ver, acá tenemos altura máxima de vuelo, el color de plumaje, la jaula, el peso. Y acá, pues, como podemos ver, solo tenemos el número de la jaula, el peso y la especie, soy un mamífero. O sea, son totalmente diferentes. Y esa es la ventaja del override. Y algunos lo conocen como virtual, pero es prácticamente lo mismo. Acá tenemos la última clase. La última clase es la insecto. Ponemos los dos puntos con la clase padre y con eso enlazamos. Ponemos el atributo propio que fue de los insectos de esta clase, que es que si vuelan y es de tipo boolean. Como anteriormente llamamos al constructor, ponemos dos puntos base para poder enlazar con el constructor de la clase padre. Como pueden ver, acá no es necesario almacenar variables, porque cuando ya mandamos a llamar los atributos el constructor de la clase padre, ya viene con todo. O sea, solo es necesario almacenarlo a las propiedades de la propia clase. Y acá igual mandamos a imprimir con el override void, pues modificamos. Y acá qué clase de animal es. Y acá otra clase propia de la clase insecto, es que no tienen huesos, es algo propio de ellos. Bueno, y después de eso vamos a la clase program. En la clase program, más que todo fue algo, se diría que algo poquito extenso, pero fue para decorar y manipular mejor los datos. Con un UI se quiso controlar todos los ciclos. ¿Por qué? Porque si el usuario quisiera ver qué tipo de animal es, o si él no estaba interesado en ver qué tipo de animal había en el zoológico, entonces para eso se hizo un menú y con el menú pudo el usuario controlar qué tipo de animal quería ver. Y este menú, este ciclo va a terminar cuando el usuario quiera. Y con eso nos ahorramos bastante código en la consola. Podemos ver, se mandó por parámetros. Por ejemplo, acá un león, su nombre es Simba, su peso es de 55 gramos y Tanajo el número 2. Acá en los insectos, bueno, esto ya lo sabemos que es cómo podemos
inicializar o instanciar un objeto con el punto. ¿Y cómo podemos crear un objeto? Esto ya lo sabemos, que es igual a new mamífero. Y con el ciclo switch, una vez teniendo el menú, con respecto a la opción que el usuario haya ingresado, se va a controlar el ciclo switch. Por ejemplo, si pone el 1, se va de un solo al case 1 y a crear el objeto, es tipo mamífero, y se va a mandar qué animal es. Y así va a pasar con todito. Pero si el usuario ingresa una opción fuera de rango o inválida, le va a mandar un error y se va a acabar ahí nomás el programa. Y acá, como les decía al inicio, vamos a controlar el ciclo Dubai con la autorización del usuario. Bueno, vamos a elaborar el programa. Bueno, una vez inicializando el programa, nos muestra un menú. En este menú nos dice: bienvenido a nuestro zoológico. 1 si deseamos ver a los mamíferos, 2 si deseamos ver los insectos, 3 si deseamos ver las aves. Bueno, nosotros queremos ver a los mamíferos. 1. Como podemos ver, es un mamífero con el nombre de Simba, es de la especie de los leones, su peso es de 55 gramos, está en la jaula número 2. Nosotros que le preguntamos al usuario si desea seguir viendo o no. Bueno, nosotros decimos que sí queremos seguir viendo. Acá tenemos bienvenido a nuestro zoológico. Igual se vuelve a repetir el menú. Esta vez queremos ver a los insectos. Acá tenemos un insecto con nombre de Billy, de la especie hormiga. Mi peso es de 2 gramos, está en la jaula número 1 y puede volar, dice que es true. Deseamos ir viendo. Vamos a ir con la última. Deseamos ver las aves. 3. Bueno, acá tenemos, soy una ave llamada Susi, de la especie de paloma. Pesa 3 gramos. Acá me equivoqué. Dice que está en la jaula número 3, su color de plumaje es negro y su altura máxima de vuelo es hasta 100 metros. Y como ya no tenemos más animales en el zoológico, decimos que ya no queremos ver porque además ya miramos todo lo que teníamos. Y bueno, con eso cerramos el programa y gracias por su atención.